A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra, tratando de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses después de negociaciones con la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulaba que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra, y bajo los términos de los artículos 231-248 deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado temporalmente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Adolf Hitler. Alemania liquidó el pago de las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados desde la aprobación del tratado, que ascendían a 125 millones de euros. Dichos intereses no podían ser abonados hasta que Alemania estuviese reunificada, dándosela para ello 20 años a partir de ese momento. Por aquellos días se creía que nunca iban a ser abonados, pero tras el poder de reunificación del país se fijó el 3 de octubre de 1990 como fecha del inicio de esos 20 años. Finalmente, Alemania liquidó totalmente las reparaciones de guerra el 3 de octubre del año 2010. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y entrar en vigor el armisticio, los aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania y el desaparecido Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Los aliados redactaron y firmaron tratados por cada una de las potencias vencidas. El Tratado de Versalles fue el que se le impuso al Imperio Alemán. La guerra se desarrolló en todo el mundo, siendo en Oceanía poco importantes las operaciones, en África más extendidas, mientras que en Asia y Europa fueron particularmente intensas. Las discusiones de los términos de la paz empezaron el 18 de enero de 1919 y fue presentada ante Alemania en mayo siguiente con la única alternativa. Su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades. El día después de la aceptación del tratado, el 23 de junio de 1919, fue el día de luto en Alemania, considerado como la primera gran derrota del parlamentarismo y el pecado original de la recién formada República de Weimar. Tanto la delegación alemana como el gobierno alemán consideraron el Tratado de Versalles como un dictado impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. De hecho, el conde Ulrich von Brockdorff, quien dirigió la delegación alemana, vio imposibilidad de negociación en la conferencia. Particularmente molestó fue el precepto importado en el tratado de la culpa y responsabilidad de Alemania en la instalación de la guerra. Esto se convirtió en un elemento de tensión en la política interna en Alemania entre la derecha y los grupos nacionalistas que rechazaban de plano todo el tratado, siendo partidarios de su revocación, y el centro liberal y los socialdemócratas que trataban de suavizar las cláusulas más perjudiciales contra Alemania y otros países para evitar una muy posible guerra de nuevo. El tratado estableció la creación de la Sociedad
Sociedad de Naciones por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar en las disputas internacionales y evitar futuras guerras. Sin embargo, se evitó el ingreso a Alemania y a la Rusia bolchevique. Otros requerimientos exigían a Alemania la pérdida de soberanía sobre sus colonias y otros territorios. Dichas condiciones impuestas a Alemania fueron utilizadas por el nazismo para alcanzar el poder como pretexto para su política expansionista posterior. Gran Bretaña y Francia eran los más interesados en que Alemania no volviera a provocar una guerra en Europa y exigieron a este país que se diera territorios a Francia en el oeste y a Polonia en el norte y este. Para esto, el Imperio Austrohúngaro se dividiría formando Checoslovaquia y Yugoslavia. La llamada cláusula de culpabilidad, que no se sometió a consulta, indicaba que los alemanes y sus aliados reconocían haber iniciado la guerra y se comprometían a pagar los daños que ascendían a los 6.600 millones de libras esterlinas. Alemania rechazó este tratado y Adolf Hitler en 1940 ordenó quemar el original. En este contexto, los republicanos bloquearon a Estados Unidos en 2 ocasiones para que ratificaran el tratado. Considerando que era demasiado lo que se le exigía a Alemania, los germanos se sintieron humillados por la redacción del tratado. Entonces, el Partido Republicano se vio obligado a negociar con Estados Unidos y uno independiente con Alemania, y así mantener las relaciones comerciales. Esto dio como resultado en 1921 el Tratado de Berlín, el cual mencionaba los puntos señalados en el de Versalles, pero omitía la Sociedad de Naciones. Aún así, la popularidad de Adolf Hitler aumentó entre los alemanes para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles consta de 440 artículos estructurados en 15 partes referidas a cuestiones políticas, territoriales, militares, económicas y laborales. Estas últimas fueron declaraciones sobre los derechos de los trabajadores como descanso dominical, asociación gremial, sueldos dignos, entre otros. Hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy en Reconstruyendo Memoria, hablando del Tratado de Versalles. Los dejamos con toda la programación del Canal 13 y nos vemos en un próximo capítulo.